te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. En 1947, un cabrero palestino llamado Mohamed Edib, que andaba buscando una de sus cabras por los riscos alrededor del Mar Muerto, descubrió casualmente la Gruta 1 de Qumran, con los famosos rollos del Mar Muerto que contienen el texto hebreo del libro de Isaías. El pastor era personalmente responsable de su rebaño. Si se perdía una oveja, debía encontrarla y traer al menos su lana como prueba de que había muerto. De ahí que fueran expertos en el rastreo. Cuando los pastores de Palestina perdían una oveja, dejaban las otras en el redil o en una cueva para que no se dispersaran. El redil del buen pastor está compuesta de aquellos que fueron llamados y respondieron de forma positiva a la voz del pastor. Dios es glorificado en medio de su pueblo. Sus ovejas se oyen su voz y lo obedecen. Sin embargo, hay muchas almas que fuera de redil, a las cuales Dios ama y desea que beban de la fuente de la salvación. Dice la parábola de la oveja perdida en el libro de Lucas, en el capítulo 15, el verso 1 al 7. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola de Jesús nos muestra que hay un gran contraste entre la vida pecadora en el mundo versus la vida nueva que Cristo vino a darnos. También nos muestra que la persona más miserable puede alcanzar un estado digno y de restauración si le permite a Dios intervenir en su vida. No existe tal cosa como una misma realidad para pecadores y arrepentidos. Hay un abismo que separa la vida vieja y la vida nueva que se recibe en Cristo. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, se abraza y se aferra a andar en la voluntad de Dios. Nadie que afirme seguir a Cristo de forma sincera puede permanecer en la vida vieja. Por eso dice 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios le dio la comisión a los hombres de ir por los caminos anunciando el mensaje de salvación. Y el llamado es para todos los que oyeren. Ahora, ¿por qué Dios llama a salir del mundo? Porque en la vida mundana se recibe la muerte. Y Dios no quiere que la gente muera. Existe gente que mira a Dios como un Dios fuerte, rudo,
y de juicio, y se niegan a aceptar que Él sea capaz de lanzar a alguien al lago de fuego. Sin embargo, el llamado de Dios a salir del mundo y seguirle a Él es precisamente para que el hombre no perezca y no muera eternamente. Morir eternamente no significa dejar de existir. Hay gente que muere eternamente, sin embargo se encuentra completamente conscientes en el lugar de tormento llamado infierno. Esa es la muerte para esas personas, estar en el Seol, lejos de la gloria de Dios y recibiendo el castigo por sus maldades eternamente. Dios no quiere que el hombre llegue a ese lugar. Y es por eso que vino al mundo para sacrificarse. Dios sabía que al venir al mundo esto le costaría los clavos en las manos, y no solo en las manos, en los pies, y le costaría la corona de espinas, los azotes, los escupitajos, los golpes y las bofetadas y las burlas de aquellos hombres rebeldes, el escarnio y la traición, y toda clase de cosas terribles de las cuales somos capaces los hombres. Sin embargo, a Dios no le importó, porque Dios miraba más allá. Miraba a gente escapando del infierno y entrando en la casa de Dios por medio del arrepentimiento y la redención. Dios miraba un pueblo recibiendo el regocijo de la salvación, siendo emblanquecidos por la sangre del Cordero. El motivo de la encarnación de Jesucristo para poder sacrificarse por los hombres y lavarnos de nuestros pecados siempre fue el amor. Por amor Cristo vino desde los cielos y nació de una virgen. Caminó entre los hombres mostrándoles los misterios del reino de los cielos y llamando a los pecadores al arrepentimiento. Pero ese mismo amor nos muestra que Dios quiso librar a los hombres del castigo de la muerte eterna. Cristo se sacrificó, pero ese sacrificio tuvo sus razones, además del amor, y también tuvo como motivo librar a la gente del infierno. Hay quien piensa que Dios no envía a nadie al infierno, que no hay castigo eterno. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos dice que Dios quiere librar al hombre de la tragedia. La tragedia que vive el hombre es su alejamiento de Dios, de estar bajo la potestad del maligno. Cuando una persona se encuentra alejada de Dios, se encuentra siendo propiedad y totalmente vulnerable a los designios de Satanás. Es por eso que Dios nos llama a salir de esa tragedia y volvernos a Dios. Hay gente que siempre tiene sus reclamos hacia Dios. Se muestran rebeldes al ver que Dios lanza juicios de diferentes clases sobre las naciones, porque a veces porque en la vida no nos va bien, porque la familia fracasa, porque tenemos condiciones desfavorables en nuestra salud, en todas las cosas que nosotros podemos vivir día a día. Eso nos lleva muchas veces a rebelarnos y hasta llegar a pensar que Dios es malo porque castiga al mundo. Sin embargo, Dios se nos muestra en la Biblia como un ser supremo que es justo. Dios ve ahí que es un Dios santo y perfecto. Esa perfección le hace aborrecer toda maldad e injusticia. Dios afirma en su palabra que los justos heredarán la vida eterna y los malos el infierno. Ahora, ¿quiere Dios la muerte del pecador? El Dios que se revela en la Biblia es un Dios santo que demanda santidad, es justo y demanda justicia, es un Dios puro y demanda pureza. Eso dice 1 de Pedro en el capítulo 1, en el verso 15. ¿No? Y entonces cuando un hombre persiste en otra clase de realidad, es llamado a consecuencias por el hecho de que el hombre es una criatura que se debe
a su hacedor. Mira lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18. Es una lectura un poquito larga del verso 20 al verso 32. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, dice casa de Israel: ¿no es recto mi camino? ¿No son nuestros caminos torcidos? Apártese el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y os será la iniquidad causa de su ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Maravillosa palabra de Dios, que nos da la luz a todo lo que nosotros a veces tenemos en nuestro corazón una controversia sobre si Dios es justo o no es justo. La palabra de Dios dice claramente: convertíos pues y viviréis. Vemos que el razonamiento del hombre sobre lo que él mismo considera que es justicia jamás se compara a lo que Dios considera que es justicia, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra, por lo que el hombre tiene que someterse a un Dios perfecto en vez de confiar en una mente finita como nuestra mente humana. La presencia del pecado en el hombre le hace digno de muerte. Y dice Romanos en el capítulo 8, en el capítulo 6, en el verso 23. Todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se nos habla sobre la tragedia del infierno y del pecado, pero también se nos habla de la llave al cielo. Y una puerta se abre en el redil de Dios. Sin duda alguna, la vida que se vive en el mundo puede conducir al hombre a una tragedia y una terrible degradación. Una degradación que va a llevar al alma humana a una perdición. Es ahí que nosotros vemos la iniciativa del pastor. Él es quien busca por todos los caminos. Y no se resigna, hermanos, de la misma forma, los cristianos tenemos la obligación de cuidar con perseverancia a todos los miembros de la comunidad, sobre todo a los más pequeños, esos
esos hermanos débiles. Tenemos la obligación de ir tras ese hermano frágil, caído, desorientado. Sin embargo, a veces lo que ocurre es todo lo contrario. Aparece la crítica destructiva y se le aleja todavía más. Cuando no acude a la iglesia, tampoco le vamos a visitar. Y empezamos a pensar mal del hermano. Y se nos pasan todas las situaciones por la mente por las que no ha ido a la iglesia. Quizás ha cometido errores que lo han ido alejando del redil. Es posible que se encuentre fatigado, cansado y no sepa cómo reencontrar el camino de regreso. Pero es tan cómodo y agradable quedarse entre los 99. ¿No? ¿Por qué molestarse en salir a buscarlo? Si no quiere volver, pues que no vuelva, es su problema. Nadie lo echó. Pero las palabras de Jesús van por otro camino. Dice Mateo en el capítulo 18, en el verso 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, dice, ha venido para salvar lo que se había perdido. Si esa fue la misión de Jesucristo, la iglesia no debe de menospreciar a nadie. O creer que su perdición carece de importancia. Ahora, ¿qué es estar desorientado fuera del redil? Pueden haber sido engañados. La palabra de Dios dice que mirad que nadie os engañe. Y en estos tiempos hay movimientos que promueven una visión distinta de la realidad cristiana. Y eso seduce a muchas personas. Y lo peor es que aquellas ovejas descarriadas ni siquiera son conscientes de que se hallan fuera de redil. Ovejas que vagan, que caminan solitarias por los campos de la diversión, del ocio y hasta de esa afición deportiva. Lo cierto es que cuando la oveja abandona frecuentemente e imprudentemente el redil, cuando tiende a alejarse, estamos ante el primer síntoma de alarma. Ahora, ¿qué puede hacerse? ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Cómo ganar al hermano que se ha extraviado? Con amor. Esa es la respuesta que Dios tuvo a esta situación del hombre. Con amor, con decisión, sintiendo ese vacío de su ausencia, tomando la iniciativa como el buen pastor y saliendo en su búsqueda, soportando ese peso de su carga sobre el cuello y el peso de sus errores, sus desatinos, su apatía y su falta de interés, siendo pacientes y benévolos, mostrándole el afecto sincero y la ventaja de morar en el redil junto a los hermanos, cambiando ese cuadro oscuro por un escenario de gloria cuando el hombre se vuelve a Dios de forma sincera y en arrepentimiento genuino. Dice Hechos en el capítulo 3, en el verso 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el verso 20 dice: y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y Él envíe, dice, a Jesucristo. Vemos que en el redil de Dios hay refrigerio, hay sanidad, hay liberación, hay esperanza, hay un camino diferente y perfecto que contrasta completamente con el camino que el mundo nos muestra. El deseo de Dios es que el hombre pueda entrar en una comunión íntima
Por eso va a decir Apocalipsis en el capítulo 3, ¿no? Dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué gran privilegio nos da Dios de poder salir de un lugar lamentable y de desesperación para poder entrar a un lugar donde somos transformados, vestidos de blancura y llevados a la casa santa de Dios. Ese es el buen deseo de Dios para el hombre. El cristiano tiene la obligación de imitar a Jesucristo en su rastreo continuo de desiertos y lugares de perdición. Conducir a criaturas a los pies del Maestro es el mayor reto y la más noble profesión a que puede aspirar un discípulo cristiano. El Señor Jesús acaba su relato afirmando algo maravilloso y va a decir que habrá, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esa es la verdad divina. Y es que la verdad divina nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios los bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle.